Leer, desde el primer ladrillo hasta Babel. Leer, desde la primera página hacia una meta eterna. Leer, el primer paso hacia una aventura al mundo interior. Letras oídas. Un espacio para reflexionar. Queridos radioescuchas, bienvenidos una vez más a Letras Oídas, un espacio para leer y reflexionar. Hoy continuamos nuestra travesía por la ciudad y sus letras y comenzamos en el núcleo económico del sur de China, la ciudad de Shanghái. La historia de esta ciudad está estrechamente ligada al comercio mundial y a la apertura económica. En 1685, el gobierno de la dinastía Qing estableció allí la aduana marítima, lo que impulsó su desarrollo como un importante puerto comercial. En 1843, Shanghái se abrió al comercio exterior y se establecieron concesiones extranjeras, lo que favoreció un rápido crecimiento del comercio y la industria. Más adelante, en 1990, el gobierno chino tomó la decisión de desarrollar y abrir el área nueva de Pudong. Hoy, al cumplirse 35 años desde la apertura de Pudong, Shanghái se ha consolidado como uno de los centros comerciales más importantes del mundo. Su volumen de comercio portuario ocupa desde hace años el primer lugar entre todas las ciudades del planeta. De hecho, el puerto de Shanghái ha sido el mayor tráfico de contenedores del mundo durante 14 años consecutivos desde 2009. Además, como principal puerto aéreo internacional de China, concentra una cuarta parte de los pasajeros que entran y salen del país, así como la mitad de la logística internacional. Shanghái también alberga el mercado de factores financieros más completo del país, como intercambios de capitales, divisas, materias primas y tecnologías. Los índices de referencia de Shanghái son cada vez más utilizados en el comercio y la economía global, consolidando su papel como centro clave de fijación de precios a nivel internacional. Con esta impresionante lista de logros, Shanghái presenta sin duda un rostro internacional y atrae a numerosos residentes de diversos orígenes. Hace unas semanas, el Instituto Cervantes lanzó una nueva edición de la Guía de Shanghái en español, con claves culturales y consejos prácticos para recorrer la ciudad en castellano, pensada especialmente para los visitantes del mundo hispanohablante. En el programa de hoy tenemos el gran placer de contar con dos editores de dicha obra, Lucila Carsocrio y Salvador Marinaro, periodistas y escritores argentinos que residen en Shanghái. Charlaremos con ellos sobre este libro y sus experiencias en esta ciudad del sur de China. Amigos, bienvenido al programa y felicitaciones por la publicación. Me interesa mucho saber por qué decidieron iniciar este proyecto. Bueno, antes que nada queremos agradecer el espacio y a Alfonso por la invitación. La verdad que la guía de Shanghái en español es un proyecto iniciado por el Instituto Cervantes que emprendió la primera guía en el 2010 con la Expo de Shanghái. En ese momento era una guía orientada a la información más bien práctica de la ciudad para toda la gente que venía por primera vez o que iba a visitar la ciudad por primera vez. Y después tuvo una actualización en el 2019 donde ya se incorporaron algunos elementos más históricos y culturales de la ciudad. Y finalmente llega esta nueva actualización de la mano de Lucila Carsocrio y Salvador Marinaro,
Y bueno, nosotros intentamos darle un cierto giro a esta nueva edición, pensando que era importante establecer la presencia hispana en la ciudad de Shanghái. Es un proyecto iniciado por el Instituto Cervantes, que buscaba este encuentro, priorizar este encuentro entre los dos mundos, ¿no? De habla china y de habla española. Cuando nosotros nos encargaron la revisión de la nueva edición, nos preguntamos cuál iba a ser la impronta que queríamos darle, quién iba a ser nuestro lector, ¿no? Y más allá de la comodidad de leerlo en español, lo que buscábamos era efectivamente marcar este encuentro, es decir, mostrar también una perspectiva hispana, hispanoamericana de Shanghái. Bueno, tratamos de desarrollarlo a través de distintas visiones. ¿Cómo podemos interpretar esta nueva edición de la Guía de Shanghái en español? ¿Se trata de una guía comercial, un mapa cultural o un diccionario de esta ciudad internacional? Bueno, en primer lugar, esta es una guía de distribución gratuita, editada por una institución pública como es el Instituto Cervantes de Shanghái. Es decir, no es una guía comercial, lo que pretende es ser una guía de índole cultural, con una particular mirada que es justamente lo que pretendíamos estar dando, la mirada hispanoamericana sobre la cultura sanjainesa. Es una guía que tiene distintas secciones, es decir, van a encontrar no solo la historia de la ciudad, los itinerarios, los días perfectos divididos en 1, 2, 3 o 4 días. En la ciudad también hoteles, los hoteles históricos, galerías de artes y museos, pero sino también busca justamente incentivar una mirada sobre, como más compleja y por capas, sobre esta ciudad, una ciudad a la cual nosotros queremos tanto. Sí, yo creo que si tuviera que elegir un término, diría más bien que es un mapa cultural, en el sentido de que es una guía que cumple, digamos, con los requisitos de una guía, como mencionaba Salvador, tiene recorridos o itinerarios, tiene sitios históricos que hay que visitar, se cuenta en la introducción la historia de la ciudad, pero hace particular hincapié la vida cultural de la ciudad, ¿no? No solo porque están destacados, digamos, todos los festivales culturales más relevantes de la ciudad, sino porque también hacemos particular hincapié en los museos, en la escena cultural, ya sean las artes visuales, pero también las artes escénicas, es decir, proponemos lugares donde ir a escuchar música, donde ir a escuchar jazz, donde ir a ver ópera. Estamos pensando que nuestro lector va a ser alguien que esté interesado no solo en la parte más deslumbrante de la ciudad en un sentido turístico, como puede ser la zona del Bund, y de las luces de la ciudad, sino que también quiere conocer la cultura china y sobre todo la cultura shanjainesa. En este sentido, la guía también viene con una lista de música que se puede descargar para que la gente escuche la música de Shanghái de los 30, de los 20 y los 30, pero también música mucho más moderna de los 90 o incluso algunas canciones que llegan hasta el presente, ¿no? Siempre pensando en que es una ciudad que tiene un abanico cultural enorme y que muchas veces para el visitante es difícil desentrañar. Claro, de alguna manera nosotros pensamos cuando encaramos esta guía que queríamos hacer el libro que nosotros deseábamos cuando llegamos por primera vez a la ciudad. No sé si lo logramos, pero ese era el espíritu detrás de la escritura y detrás de la coordinación de esta guía. De hecho, en la parte de directorio donde aparecen las artes escénicas, los museos y demás, siempre establecemos una introducción donde mencionamos algunos artistas relevantes o que nos parecen a nosotros relevantes o que valen la pena buscar para ir a escuchar música o para ir al teatro o para ir a ver danza, ¿no? Tener algunos hints, o sea, algunas claves para el que quiere entrar en determinado mundo de distintas disciplinas, pero que tengan algunos nombres
que a nosotros nos llevaron años poder encontrarlos, digamos, que bueno, que están ahí, ¿no? Y que tal vez es solamente que alguien los mencione, los recomiende para uno poder tener algún elemento o algún dato que sirva para poder abrir este mapa cultural del que hablábamos antes. Sí, al ser una ciudad tan grande y tan fascinante, yo creo que se prestaba justamente al armado de este mapa cultural de la ciudad, y un mapa escrito, ¿no? Y es un libro extenso que abarca información de múltiples sectores. Para sacarle el mayor provecho, ¿tiene algunos consejos sobre cómo leer esta guía? ¿Existe, por así decirlo, una guía para esta guía? Bueno, yo creo que no hay una guía para esta guía en el sentido de que está pensada para que cada uno la revise o entre a la guía del modo que por lo que le da curiosidad, ¿no? Sí creo que es una guía que hay que leer atentamente porque los nombres se suceden y si uno lo toma solo como una guía turística, esos nombres de los que hablábamos antes, de estos artistas o de determinados espacios icónicos de la ciudad que no son exactamente los más turísticos, pueden pasar inadvertidos. Sí, yo creo que toda guía tiene una naturaleza un poco cortasariana, ¿no? Es decir, que es una guía, naturalmente se puede leer desde cualquier inciso, empezando por el directorio que está al final y terminando en la historia de la ciudad que está al principio, o leerla a través de saltos y recorridos. Nosotros decíamos en la presentación que la misma idea de guía es un género un poco antiguo, ¿no? Un género que surge en el siglo XIX y que en muchos sentidos está en crisis o está en transformación porque la manera de hacer turismo ya no es la misma, siendo hoy las personas utilizan el celular para encontrar un hotel, para reservar el tren o el pasaje de avión. Es decir, que esas maneras de consumo del turismo también se tienen que estar reflejando en las nuevas guías. Esta es una guía claramente que está pensada no tanto para guiar a las personas, sino para que se pierdan mejor, para que se pierdan más, para que de alguna manera aprovechen las distintas capas que tiene la ciudad y vean mejor esas distintas capas. Entonces, de alguna manera, yo recomiendo que esta guía se la esté leyendo a lo largo del tiempo. Es decir, nuestro lector ideal, nuestro lector imaginado, es una persona que vive en Shanghái y puede utilizarla a lo largo del tiempo. Es decir, que vive 1 mes, 2 meses en esta ciudad y puede utilizarla de la mejor, sacarle el mayor provecho posible y estar de alguna manera perdiéndose en las distintas capas de la ciudad a lo largo de su estadía en Shanghái. La primera frase del libro muy interesante es ¿por qué Shanghái? Y esa es también mi pregunta. ¿Y cuántos años llevan viviendo en Shanghái? ¿Qué atmósfera les transmite esta ciudad? Bueno, en Shanghái vivimos entre 7 y 8 años. Salvador llegó antes que yo. De hecho, yo llegué por Salvador porque estábamos ya en un vínculo amoroso. Sí. Éramos pareja, así que... Y los dos vinimos a estudiar. Salvador llegó antes con un programa distinto al mío, pero los dos vinimos a hacer nuestros doctorados en la ciudad y de a poco nos fuimos quedando sin querer queriendo. Y la verdad es que creo que los dos somos dos enamorados de la ciudad. Si bien la vida nos fue llevando a quedarnos por cuestiones laborales y de proyectos compartidos, la verdad es que es una ciudad que bueno, por un lado es un súper destino turístico para irlo llevando a la guía, pero yo siempre digo que también sabe ser un hogar. Es una ciudad que es fascinante para cualquiera que la visite y creo que para el mundo hispano puntualmente, digamos, es una ciudad que presenta un montón de desafíos, pero que también abre la cabeza, presenta nuevas formas de ser, nuevas formas de pensar y nuevas formas de hacer. Claro, también nuevas formas de mirar. Sí, como decía Lucila, yo llegué hace 8 años, es decir, hace ya mucho tiempo. Me considero un shanjainés por adopción, en muchos sentidos. Creo que los dos nos consideramos shanjaineses por adopción. Si bien yo llegué casi inesperadamente, no era justamente un destino
el cual venía pensando mucho tiempo antes de venir a la ciudad. Yo venía trabajando algunas cuestiones sobre el vínculo entre China y Argentina, desde mi programa de maestría cuando era estudiante en la Argentina, y cuando estaba realizando el doctorado, uno de mis directores ofrece diciéndome si a mí me interesaba aplicar a las becas del gobierno de China, que él me iba a apoyar la presentación. Y así fue como vine y llegué a la Universidad de Shanghái. Ese hecho, de alguna manera fortuito, en el hecho de que podría haber sido Shanghái como podría haber sido Pekín, dos ciudades donde yo estaba aplicando, fue fundamental para mi vida, porque, claro, como decíamos con Lucila, es una ciudad que después, por distintas razones, después por nuestros trabajos, que se fue transformando en nuestro hogar. Es decir, hoy consideramos que, ya la ciudad es parte de nuestra vida, es parte de nosotros quienes somos, es parte de nuestra identidad. Así que, ¿por qué Shanghái? Y es una decisión que tomamos todos los días, en el hecho de salir a la calle y sentirse fascinados por lo que está sucediendo, siendo por los yuyus y las ayis que están bailando en los parques, o por aquello que de alguna manera la vuelve una ciudad única, tanto su paisaje tan moderno como también las huellas y la presencia de la cultura china en cada esquina. Como escritores profesionales, ¿han escrito obras de ficción o no ficción sobre Shanghái? Me encantaría conocer el paisaje de esta ciudad mágica a través de la pluma de dos autores argentinos. Bueno, sí. Yo he escrito sobre tanto obras de ficción como no ficción de la ciudad, poesía y también narrativa. Yo creo que la ciudad aparece en varios sentidos. Uno, aparece como escenario en algunos de mis textos de ficción, siendo tanto una Shanghái clásica de los años 20 y 30, tengo un texto en el cual una persona aterriza en la ciudad en torno a los 2010, 2012, y de alguna manera va desentrañando lentamente, a través de distintos personajes, va desentrañando la historia de la ciudad, y es de alguna manera como un paseante urbano que la va atravesando sin nunca mencionar su nombre, siendo de alguna manera reforzando la situación como el anonimato que te da pasear en una ciudad tan grande, tan masiva y tan moderna como Shanghái. Pero también aparece como protagonista, sobre todo en mis textos, en mis poesías sobre Shanghái. Tengo un libro que estoy trabajando, todavía no lo he terminado, sobre poesías inspiradas en la ciudad, que creo que de alguna manera fue mi primer vínculo con la ciudad, porque la poesía de alguna manera permitía estar mostrando los reflejos, es decir, como aquello que más me llamaba la atención de la ciudad. Entonces tengo un poema sobre el Bund, por supuesto, sobre el Huaitán. Evidentemente hablar sobre Shanghái necesariamente en algún momento se lo menciona, pero también sobre las personas que escriben caligrafía en los parques, por ejemplo, que escriben caligrafía con pinceles y agua. Esos pequeños detalles me parecía como que la poesía de alguna manera podía retratar la simultaneidad de eventos y de circunstancias y de personajes que se van dando a lo largo de la ciudad. Por otro lado, con Lucila tenemos uno de los pocos publicaciones en español sobre cultura china contemporánea, donde escribimos no ficción sobre la ciudad. Sí, Chop Suey, que es el nombre de nuestro proyecto, surge un poco de nuestra experiencia en la ciudad y sobre todo de querer dar cuenta de lo que se vive en China en el día a día, a nivel cultural. Un poco creemos que hay grandes discursos sobre China en muchos medios de comunicación, pero que falta la nota, sobre todo en idioma en español, faltan las notas sobre su cultura y sobre la sociedad, ¿no? ¿Qué significa el salto gigante que han dado en erradicación de la pobreza? Digamos, ¿qué significa esos grandes datos a nivel social,
de la identidad de las personas y de lo que pasa en las culturas. En ese sentido, Chop Suey intenta, con mucha humildad, por supuesto, porque sabemos que es imposible dar cuenta de un panorama de China completo, pero sí intenta dar cuenta de lo que sucede en la vida cotidiana de las personas. Creo que proviene del Shanghai Academy for Social Sciences, que dice que la ciudad entre el 2004 y el 2018, cuando revisamos esta estadística, la ciudad pasó de un 4% de clase media a tener más de un 60%. Eso es una transformación masiva y una transformación que también refleja el crecimiento económico de todo el país. Pero ese dato es meramente numérico. Lo fascinante es justamente mostrar el día a día, los cambios en el consumo, en la gente, en las prácticas, en los modos de vincularse que tiene la gente, y como escritores eso es algo fascinante. Para cualquier persona que venga de las humanidades o las ciencias sociales, esa transformación debería motivar preguntas fundamentales, ¿no? Y creo que justamente verlo desde una mirada de la crónica, que es un género de no ficción puramente latinoamericano, hispanoamericano, creo que puede en muchos sentidos contarnos esa historia, ¿no? Además de ser una guía escrita, este libro es también una gran colección de imágenes contemporáneas de la ciudad. ¿Podrían contarnos un poco sobre la selección de fotografías y los criterios que guiaron esta elección? Bueno, la guía efectivamente no solo es una guía escrita, sino también es una guía que intenta ser visual, no solo en su diseño, que hay un montón de guiños a la cultura shanghainesa, sino también en sus fotos. Las fotos, el primer requisito al momento de elegirlas fue que fueran artistas hispanos y chinos que hayan vivido en la ciudad o que estén trabajando en la ciudad por un periodo más o menos extenso de tiempo. Y en ese sentido fui armando un equipo que la verdad para mí es un dream team. Las fotos que elegí buscaban de algún modo mostrar esa Shanghai turística, digamos, que entra por los ojos y que deslumbra, pero al mismo tiempo también mostrar el lado humano de las ciudades. Me gusta mucho pensar que estas grandes ciudades son hechas por personas, ¿no? Y que uno a veces se queda como en esos grandes edificios, con esas luces, pero que al final siempre hay un lado humano. En ese sentido creo que intentamos dar cuenta de una Shanghai cotidiana y al mismo tiempo despampanante, ¿no? Como la de los grandes discursos también. Por otro lado, creo que a nivel visual también intenté dar cuenta de lo que se vive en el día a día en la ciudad, buscando también imágenes muy, bueno, no todas, pero imágenes juguetonas, ¿no? Siempre digo que Shanghai me parece una ciudad como muy lúdica en algún punto, en el sentido de que siempre es una cosa y es otra a la vez, y de que siempre es seria y al mismo tiempo tiene un costado infantil, digamos, como poder dar un poco cuenta de ese juego que propone la ciudad, o al menos desde mi mirada, con esos grandes edificios y gente haciendo sus compras en pijama, o esas grandes marcas y chicas vestidas de manga, digamos, intentar mostrar esos contrastes que creo que son algo que define de forma muy fuerte a la ciudad. Ok, para cerrar el programa, queridos amigos, en pocas palabras, ¿cómo describirían Shanghai a nuestros oyentes? Y si me preguntan, si me dan 3 adjetivos, yo diría que es fascinante, moderna y siempre inesperada. Esa sería mi selección de los 3 adjetivos. Que es una ciudad fascinante por las capas que tiene, las cantidades de historias y de culturas que conviven en este lugar. Moderna por llegar al Huaitán te muestra que hay del otro lado del río, en el Pudong, hay 3 de los 10 edificios más altos del mundo, y siempre es una ciudad inesperada porque siempre hay algo en la calle que llama tu atención. Sí, yo creo que me quedo sobre todo con la de inesperada, hablando de un presente. Creo que es una ciudad que sorprende a cualquiera que la visite,
No solo por la oferta cultural que propone, sino también porque sus calles son fascinantes. Siempre hay una imagen que te da para pensar, un diálogo que uno puede tener con alguien que te deja pensando y que sobre todo desarma estereotipos y ideas prefabricadas, ¿no? Ideas ya planteadas, que siempre hay un lugar para la sorpresa en Shanghái. Eso, una ciudad sorprendente. Mil gracias por su participación, Lucila y Salvador, y por compartir con nosotros esta nueva guía de Shanghái en español. Es un excelente punto de partida para esa serie de programas dedicados a explorar Shanghái. Poco a poco, iremos profundizando en esta aventura cultural por una metrópoli cargada de historia. Esto es Letras Oídas. Nos encontraremos la próxima vez.